Hola familia y amigos, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. En lo más escondido de una selva, en el más alto árbol, hasta su copa, habitan dos águilas de las más enormes que existen en la selva, las feroces, las águilas que nada más se quedan viendo desde lejos. El papá parado en una rama, viendo a su alrededor, y la mamá acostada en el nido, esperando que sus dos hijos nazcan. Orgulloso el papá, siempre levanta pecho para arriba. La mamá muy feliz empollando esos huevos que tiene para que salgan sus hijos, las águilas de la selva. Un día, en la tarde, la mamá sintió que lo golpeaban. ¡Pum! Y la movieron por allá, por acá, por allá. Se paró y era un águila enorme, la mamá enorme. Se asomó y vio que en el huevo se abrían, se iban quebrando, los dos al mismo tiempo. Y el papá se acercó a ver cómo se iban desbaratando los huevos, salían los piquitos. El del otro también salvajemente despedazando los huevos. Y salen dos águilas pequeñas, pequeñitas, hermosas, con un plumaje tremendo, blanco, que así nacen casi todos, blanquitos. Desde ese día el papá muy orgulloso empezó a cuidarlos más, igual la mamá los abrazaba, con las alas tan enormes los tapaba cuando llovía. Claro que el papá tenía que ir a cazar para darle, para alimentar a sus crías. Desde lo más alto de esa copa del árbol veía toda la selva en esa área. Entonces veía pasar los animales y se lanzaba el papá con una velocidad tremenda, porque ellos tienen una vista que ven hasta lo más lejano que puedan ver, y lo más escondido, y se metía entre los árboles, ¡pam! Agarraban el ratón, se lo llevaban y se lo daban a las crías. Y la cría, una de los hermanos, lo comía, comía desesperadamente, pero el otro no podía probar la carne. Y lo agarré y volví a tirarlo. Y la mamá desesperada, estará enfermo mi hijo. Y el papá lo quedaba viendo. Pero como era una copa de árbol tremenda que daba unas frutas rojas, de repente cayó. El águila agarró como que no queriendo el aguilita pequeña y lo empezó a morder y le gustó y lo empezó a comer. No le tomó importancia, los papás no le tomaron importancia en ese momento. Lo vieron chistoso y agradable de que el águila bebé estuviera comiendo fruta. Y así pasaron los días y ellos fueron creciendo. Hermoso las águilas, tremendo. Pero ellos jóvenes se peleaban entre ellos. Uno comía carne de animales, era fuerte, pero también el otro era fuerte aunque hubiera comido fruta. Pero ya más grande, el papá le empieza a decir a la mamá, ¿qué tendrá nuestro hijo? Que nada más pura fruta come. No puede comer nada, nada, nada de lo que yo he traído, no ha querido comer. Pura fruta. Y eso a mí me preocupa. Pero ya pasado los meses, casi el año, pues ya son unas águilas grandes, jóvenes. Les tocaba aprender a volar. El más aventado fue el que comía carne.
Él desde el principio agarró, se paró y extendía las alas, grandes, enormes. El papá le decía, mira, extiende las alas, hijo, y te dejas caer. Te voy a enseñar varias veces para que aprenda. Y los dos, pues se extendían y el otro con miedo y el otro sí, ya tenía ganas de aventarse y el papá se tiraba. Y yo, veían cómo se levantaba de nuevo. El primero que se levantó, que se aventó fue el que comía carne. Bien, se aventó se ve como y empezó a planear y aletear y después llegó otra vez nuevamente al nido. El papá esperaba que el otro se aventara y no se quería aventar, pero la mamá, pues ya sabes que quiere mucho a los hijos, como que no queriendo le pegó una patadita así, le agarra con la garra, le hace ¡pum! Y se fue a fuerza. Ya en el transcurso que iba a caer, ya iba a azotar, extendió más las alas y en las puntas hizo así. Claro que en el momento de hacer eso, volvió a surgir. Y él alegre empezó a aletear. Vuelo, vuelo, ya me vi. Pues todos los días desde ese entonces, los dos hermanos se iban a volar. Se metían por abajo de los árboles. Cada árbol habían infinidades de animales, pero ellos nada más pasaban volando y los animales se escondían porque sabían que ellos se los comían, se los agarraban para comer. Pero ellos se divertían, se golpeaban en el aire, se venían golpeando, que tú me la debes, y ¡pum! Luego se separaban y vamos a jugar al escondido, y se jugaban al escondido. Y así llegaban otra vez al nido para reposar todas las noches para poder dormir. Una mañana, el que comía fruta tenía mucha hambre, pero mucha hambre. Pero ya no quería comer esa misma fruta roja. A lo lejos él visualizaba un mono que estaba a kilómetros y veía que comía otra fruta verde, que lo comía alegremente el mono. El mono estaba feliz comiendo. Y entonces él se lanzó y empezó a planear en las copas de los árboles cerquititas. No, hombre, no lo veía nadie, nada más veían que ni la sombra veían, nada más porque iba pero pegadito a la rama. Cuando se le acerca al mono le cae así. El mono suelta la fruta y se descuelga desde ahí en el mono. Y ¡pum! Agarró una rama y ¡pam! Se esconde. Se escondió el mono y él agarró la fruta y lo prueba. Rico. Y empezó a comer. En ese momento no se dieron cuenta ni un animal porque todos estaban escondidos. No querían ni asomar la nariz para ver qué estaba pasando. Se sació, comió todo lo que quiso y se volvió a levantar en el vuelo y se fue a su nido. Ya entonces el papá y la mamá tenían sus territorios y les dice: hijos, les voy a dar su herencia, ustedes ya no pueden seguir con nosotros, ustedes tendrán que luchar por ustedes mismos por sobrevivir. Como la mamá sabía cómo era uno y cómo era el otro, entonces le dijo: déjame que yo les diga y yo les dé lo que les corresponde a cada uno. Le dice al que comía carne: a ti te va a tocar del lado norte toda esa llanura y la selva que ves hasta allá y parte de lo árido que le corresponde. Era selva y era desierto. Y de repente del otro lado había nieve. Ese te va a tocar a ti. El hijo que comía carne estaba feliz porque sabía que había muchos animales que puede él comer. Había de diversos animales. Y volteé a ver al que comía carne. Y le decía: tu hijo, a ti te toca el lado sur. Las llanuras de la selva, del más alto hasta el más bajo, todo lo que puedas ver. Él quería estar del otro lado norte, pero no comprendía por qué la mamá lo mandaba al sur. Y el papá muy serio les dijo: dando las 3, ustedes se van. Se van de aquí
para que ustedes hagan su vida y tu mamá y yo sigamos siendo la nuestra. Dando las 3, partieron cada uno a su destino, uno al norte y el otro al sur. Se despidieron como hermanos que eran. Cuando llegó al sur, no sabía dónde ponerse. Llegó a la copa de un árbol más grande que había, pero no tenía nido, no había nada. Entonces él se puso al lado del árbol, en el tronco, pegado, y veía a lo lejos cómo se divertían los monos. Y se tiraban las frutas entre ellos, cada vez que se rascan, los monos estaban felices, se acuestan, se duermen. Y él todas las mañanas pasaba por la copa y todos se escondían, pero él con las garras nada más agarraba las frutas y se lo llevaba. No, nadie veía que él comía. Él llegaba allá arriba y empezaba a comer. Y así pasaron meses, bastantes, incluso unos 2 años pasaron. Y él vivía escondido, que nadie lo viera. Y sabían que había un animal, pero veían que no se habían comido a nadie. Eso estaba para ellos. A algunos se les hacía raro, a otros no lo tomaban en cuenta. Hasta que el mono agarró valor y se le acercó, se le acercó, se le acercó, se le acercó. Y el águila no le hacía nada. Y le preguntó: ¿por qué me salvaste la vida? ¿Estás esperando que engorde? Y le dijo el águila: no, amiguito, yo no como carne, yo como fruta nada más. Mis padres lo saben, pero no les gusta. Por eso me enviaron a este sur. Pero me gusta estar aquí, vivo aquí, muy contento, y yo los voy a proteger, porque ustedes son una familia y yo ya los hago parte de mi familia, aunque sea nada más verlos. El mono se puso contento. Nada más al oír eso se fue a chismosearle a todos los demás, ¿no? Y empezó a decirles: no, el águila no come carne, él come fruta, ¿qué les parece si antes de que salga temprano mejor se los dejamos ahí, que no vuele? ¿Para qué? Ahí lo dejamos, él nos va a estar cuidando, ¿no? Y todos: sí, vamos a llevarle, a ver si es cierto, que no sé qué, pero con miedo, todos con miedo. Así que el otro día tempranito les llevaron un montón. Cuando le abrió los ojos el águila, vio la comida. Había un montón de frutas, de diferentes frutas, que uno no conoce. Y se lo quedaba viendo el águila, y volteaba a ver quién se lo había dejado y no vio nada. Ya comió esa vez, empezó a comer. Entonces el águila en las mañanas, pues ya no salió hasta en la tarde, pero salió a estirar las alas y lanza el vuelo. Era un águila enorme, precioso, viendo toda la inmensidad que había. Todos creían ahí que ya estaban fuera de peligro por el jaguar, pero hay otro animal peligroso en la selva que se arrastra y se sube por los árboles. La anaconda, la culebra más enorme de las selvas, enorme, grande. Ese animal no se ve. El águila tiene la vista perfecta, pero el anaconda es uno de los animales que se camuflajean muy bien. Y cazan en la noche y en el día también. Una vez desapareció uno de los integrantes de los monos, no lo vieron. Pensaron inmediatamente que era el águila. Y el que conocía al águila, el primero que fue corriendo a decirle: disculpa, águila, te comiste a fulano de tal. No, dice: yo no como, ya te lo he dicho, me ofendes. Yo no como animales de la selva, ustedes son mi familia ahora. Le platicó lo que había pasado. Entonces el águila se empezó a poner alerta, muy alerta. Dice: ¿cómo le vamos a hacer para vigilarlo? Para saber. El anaconda, como ya había comido, claro que le dura
varios días para que se le pase y vuelva a cazar. Pero ellos no sabían qué animal. El águila con el amigo el búho se pusieron de acuerdo. El águila cuidaba en la noche y el búho, no, ¿verdad? Es al revés. El búho cuidaba en la noche y el águila en la mañana. Le decía el águila, si tú ves algo, avísame primero para que te ayude. Yo tengo fuerza. Y el búho le contestó, sí, hermano mío, yo te avisaré. ¡Uh, uh, uh, uh! me da gracia mis cuentos. Ya habían pasado mucho tiempo cuando de repente llegan dos monos agitadísimos, cansados, diciéndole, ya vimos ya vimos quién es el que está devorando nuestra familia. ¿Quién es? Le pregunta el águila. Es la anaconda, la más temible. Ahorita se viene arrastrando, ya la vimos, la estamos siguiendo. Díganme cuando esté cerca. Y sí, todos los monos ya estaban así escondiditos en los árboles, la veían pasar y ya la andaban cazando. Cuando le llega, dice, ustedes cuando la vean en tal punto, tiren fruta arriba de las copas de árbol y ya sé que ahí está. Y sí, cuando pasa en un punto estratégico que ellos habían planeado, tiraron fruta así. Y él vio cómo salieron de la copa del árbol. Agarró, se lanzó hacia arriba y de picada. Pero nunca pensó de que la anaconda era enorme. Cuando la fue viendo, regresó otra vez. Ya no se atrevió a agarrarla, le dio pavor. Entonces corrieron los monos y le dijeron, sí puedes, la puedes levantar, pero agárrala primero de la cabeza y de ahí no la sueltes, le dijeron. Y ella ya empezó a pensar, decía, no, está grande. ¿Será que la pueda levantar? Grande. Medía 6 metros y grueso el animal, pesado. Dice, no lo voy a hacer. No, sí puedes, amiga, sí puedes. Y te vamos a ayudar. Cuando nosotros le tiremos de frutazos, tú llegas y en la cabeza la levantas. Y bueno, se pusieron de acuerdo. Así estaban cazándolo, pasaron hasta 2 días porque la culebra ahí seguía escondida. Hasta que salió otra vez, ya el hambre le estaba apretando. Volvió a pasar por el punto donde había dicho. Y todos empezaron a tirar fruta, y de repente la culebra se levantó. Apenas se levantó, lo agarra el águila. Ya venía el águila en picada y lo agarró. Y levanta el vuelo. No podía ir. Lo vuelve a agarrar y se quiere retorcer la culebra para alcanzarlo, pero con el peso no le agarró. Y la agarró y lo levantó hasta la copa de los árboles. Y dijo, anaconda mala, te voy a llevar lejos donde nadie te encuentre. Y la lleva y cada vez volaba y llegó hasta las nubes. Y de cansancio se le resbaló la anaconda. Y él, pero ahí venía la anaconda. La pobre anaconda cayó en unas piedras, muriendo al instante. Mató la anaconda, se murió. Desde ese día le hacían fiesta todos los días y todos quedaron contentos porque se difundió por todos lados de que había un guardián en ese lugar. El hermano del norte escuchó que había un guardián en ese lugar y había bastante comida y pensó, mi hermano cuidando los animales, la comida de mis padres también, y nosotros lo podemos dar unos banquetes tremendos. Se dispuso el águila del norte a ver a su hermano y llegó y empezaron a platicar. Hermano, dice, te quiero dar el norte y yo me quiero quedar en el sur. Y lo volteé a ver. No, hermano, todo lo que ves aquí, el sur, mis padres me lo dieron
Y todos los que están aquí ya son mi familia. Yo no como carne. Y todo el animal, sea mis papás o sean ustedes, los voy a defender. El hermano se lo quedaba viendo y no le dijo nada. Entonces le dijo, ok hermano, tú tienes esa decisión. No te puedo decir a lo contrario. Lo que te puedo decir es que si hay escasez, cuídate, porque vendrán todo tipo de cazadores a venir a este lugar. Se fue el hermano. Entonces el águila hizo una reunión, el águila del sur hizo una reunión con todos los animales pequeños que él no comía y les comentó, estoy agradecido con ustedes por ayudarme a alimentar. Yo los estoy ayudando a cuidar, a tener una seguridad, pero va a llegar el momento que no podré tener esa seguridad con ustedes. Pero lo que sí puedo hacer es enseñarles a cuidarse, enseñarles a tener armas para defenderse. Entonces les empezó a enseñar trampas, les empezó a que tienen que estar pendientes de guardia cada uno, siempre en diferentes zonas, viendo que vengan los animales grandes volando o que vengan por abajo. ¿Para qué? Para que así ellos estén alerta, ya no tener tirarle frutas, sino subir piedras grandes en los troncos y nada más botarlas y que les caiga en la cabeza. Con palos con puntas como lanza para lanzárselo. Y así los entrenó. Hicieron una fortaleza tremenda y quedaron todos contentos. Ya el águila, pasando los años, ya grande, viejo, no tenía necesidad, ni se moría de hambre, ni necesidad de estar cazando si no podía por la vejez. Lo cuidaban y lo mantenían como uno de los abuelitos mejores que ha tenido la selva. Ahí nos estamos viendo. Hasta ahí se acabó el cuento. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Nos estamos viendo.